observamos que los valores obtenidos en la simulación en multisync tienen magnitudes un poco más altas que para nuestro circuito en protobar, pero es normal debido a las pérdidas presentes en cada elemento del circuito. Pero aún así obtuvimos valores semejantes a los de la simulación. Ahora, este circuito es el equivalente en AC para nuestro prototipo. Y esto lo diseñamos, bueno, lo diseñamos para verificar de cuánto es nuestra ganancia de voltaje. También calculamos la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Para nuestra ganancia de voltaje, obtuvimos que es de 6.78 y la ganancia de corriente es de 16.99 K, bueno, 16.990 de ganancia de corriente, o sea que bastante alta. Eso es debido a la topología push-pull. Para la impedancia de entrada tenemos 4.975.56 ohmios y para la impedancia de salida 1.66 ohmios. Para los resultados obtenidos en el análisis en AC, obtuvimos resultados intermedios para la ganancia. El circuito aumenta el voltaje de entrada 6 a 7 veces, lo que significa que si, por ejemplo, aplicamos una tensión de 100 milivoltios de señal a la salida, tendríamos previamente 0.65 voltios. La ganancia no es grande debido a las resistencias que devuelven parte de la señal de la entrada, como R1 y R3, como podemos decirle retroalimentación negativa. Aunque esto reduce la ganancia de voltaje, también ayuda a que el amplificador sea un poco más estable y con menos distorsión. Para la ganancia de corriente tenemos que la corriente de salida es mucho más grande que la corriente de entrada. Esto es normal ya que tenemos tres fuentes dependientes. Aquí podemos apreciar que cada transistor nos genera una fuente dependiente y esto también nos genera una cierta ganancia por cada transistor. Podemos decir que este valor de ganancia de corriente tan alto no necesariamente implica que entregue una corriente de salida con amperajes muy elevados. Debido a las pruebas realizadas con la carga, pues en nuestro caso es un parlante de 2 ohmios, apreciamos que hay una amplificación notable, pero no es muy alta. No es algo como que decir algo muy exagerado. Pero sí, a simple, o simplemente escucharlo se aprecia la ganancia la ganancia de potencia. Bueno, en conclusión, podemos decir que la ganancia principal del amplificador del prototipo que diseñamos lo produce el transistor Q3, que bueno, ya es para la etapa, y vamos a mostrar, aquí está, el transistor Q3, que es el de la preamplificación, que es el que recibe la señal de entrada. Es el 1N5551. Y que junto con los transistores grandes, el Q1 y Q3, que son Q1 y Q2, quiero decir, que son el T41C, NPN y T42C, PNP. Estos solo sirven básicamente para generarle más corriente al parlante, pero su ganancia en voltaje es es de casi uno, por decirlo así, pero que como apreciamos lo que nos dijo el compañero Adi, a la salida ya del, bueno, a la entrada, por decirlo así, de la clase B y en su salida, la ganancia de voltaje no refleja ganancia y algo que se puede apreciar es que no hay, que llama diferencia de fase, están en fase la entrada y la salida. Y bueno, para segunda conclusión, que podemos apreciar que la conexión push-pull con los transistores Q1 y Q2 permite entregar potencia al parlante sin distorsionar mucho el sonido. Y eso es algo que vamos a apreciar al momento de ver el video que les digo. Y los diodos nos ayudan a que ambos transistores trabajen de forma pareja y se eviten cortes en la señal. Sin embargo, si la corriente de reposo es muy alta, el circuito se calienta más y si es muy baja, puede aparecer algo de distorsión. Algo que nosotros verificamos con nuestro prototipo fue que lo pusimos a trabajar más o menos media hora y no se calentó en ningún momento. Última conclusión que podemos tomar es que el análisis en AC nos permite entender cómo se comporta el circuito con señales de audio, que pudimos ver las partes que amplifican, las que bloquean corriente continua y cómo fluye la señal hasta el parlante. También el equivalente en AC simplifica el circuito y ayuda a calcular la ganancia de voltaje y corriente de manera bastante precisa. Ahora quiero mostrarles un video del funcionamiento de nuestro prototipo.
Buenas tardes compañeros, continuando con la explicación sobre nuestro proyecto amplificador de audio con transistores. Aquí tenemos el prototipo que nosotros diseñamos para el proyecto, que cuenta con 3 transistores, uno NPN, aquí está, si se aprecia aquí, el transistor es algo pequeño. Este transistor es NPN y en nuestro caso utilizamos el transistor 2N5551. Este transistor lo aplicamos para la etapa de preamplificación. Aquí en el circuito, como más apreciable en el diseño multisim, donde aplicamos el transistor 2N5551 para la etapa de preamplificación, que lo que nos hace es preamplificar la señal y darnos una señal de salida en voltaje más alta. Para nuestro caso lo conectamos en emisor común y esta parte nos genera la clase A en nuestro diseño. Ahora, para los transistores 2T41C y 2T42C son un poco más grandes, aquí son un poco más apreciables. Estos transistores nosotros los utilizamos para hacer la conexión de la clase B, que también es conocida como conexión push-pull, que es un poco más refinado el sonido, pero tiene el detalle de que tiene un semiciclo que funciona y otro semiciclo que no. Para eso nosotros, para no tener ese problema, aplicamos esta red de diodos, donde el circuito se polariza y hace que al momento de que una de las señales entre, la otra no, y no haya distorsión por cruce en los sonidos. Y así, al momento de que uno de los transistores están funcionando, el otro no, y no haya cruce, y en el siguiente sí esté funcionando, y que por decirlo así, el transistor, el TIP 141C, cuando este esté funcionando, entonces el T42C no está funcionando, entonces al momento se polariza y no hay distorsión, y viceversa al momento de que el T42C funciona y el T41C no. Aquí, como podemos ver, esta conexión es para la etapa de clase B y nos genera la clase, el tipo de amplificador de clase AB. Ahora, esta parte de aquí, nosotros colocamos un pequeño filtro a la salida para evitar corrientes o sobrecorrientes en nuestro circuito, donde lo podemos apreciar con la resistencia de 10 ohmios y el capacitor de 100 milifaradios. Es un pequeño filtro para evitar que se nos vaya a dañar el parlante, no haya sobrecorrientes, ya que la conexión B, eso es lo que nos genera una ganancia más amplia más amplia de corriente, así como lo podemos apreciar en la imagen, que la señal que ya obtuvimos preamplificada de la clase A viene con la señal invertida, pero en la clase B podemos notar que la ganancia de voltaje no es mucha, pero no hay inversión. Aquí lo que obtenemos es ganancia de corriente, que es lo que nos genera un poco más de sonido en el parlante. Y como podemos notar en la imagen, el transistor, básicamente para nosotros este sería el T41C en NPN, y podemos apreciar que
uno de los semiciclos, por decirlo así, el semiciclo positivo, es el que está funcionando al momento que el T41 se está funcionando. Luego pasa a funcionar el T42C con el segundo semiciclo. Y por decirlo así, la parte negativa, la señal está recibiendo la amplificación. Por eso nosotros aplicamos, como les decía, la red de diodos para que se polaricen y no haya ningún momento de silencio, que no deje de funcionar el circuito. Ahora nos vamos a enseñar una muestra de cómo funciona el circuito. No. Ahorita el circuito está conectado directamente, el parlante está conectado directamente a la señal de entrada, no está funcionando el amplificador de audio, la red de amplificador de audio. Ahora vamos a conectar, bueno, vamos a poner en off la señal de entrada que va directamente al parlante, y ahora ponemos en on para que la red de amplificador, prototipo de amplificador funcione. Como pueden apreciar, es notable la ganancia de sonido que produce el amplificador. Bueno, esta fue la muestra de nuestro prototipo. Espero que toda nuestra aplicación ha estado clara y gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación, la presentación de nuestro proyecto amplificador de audio con transistores. Muchas gracias por su atención.